¿Qué tal? ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos a su clase virtual de biología. Esta vez presentándoles el tema de vida, ser vivo. ¿Qué es una vida? Algún momento nosotros nos hemos preguntado de repente, o nosotros de repente creemos que ya sabemos ese concepto, porque nosotros decimos, eso tiene vida, eso no tiene vida, etc. Es más, en estos momentos que estamos guardando la cuarentena, sabemos muy bien que es muy importante preservar la vida, sobre todo, sobre el trabajo, sobre, en este caso, la economía y todo lo que se quiera. Bueno, entonces el día de hoy vamos a aprender bastante lo que es vida, lo que es ser vivo, lo que significa y qué es lo que se cumple para poder tener ello. ¿De acuerdo? A ver, en primer lugar, la vida nos dice que es el estado de la materia en la cual se pone a manifiesto los procesos que son altamente complejos, tales como la reproducción, el crecimiento, la irritabilidad, etcétera, etcétera. Entonces, para que algo tenga vida, debe tener ese manifiesto. Por ejemplo, ¿no? Si algo tiene vida, obviamente tiene que reproducirse. Si algo tiene vida, tiene que crecer. Si algo tiene vida, tiene que tener un metabolismo, etcétera, etcétera. ¿Una piedra tendrá vida? Por supuesto que no. No tendrá vida. Muy bien. Ser vivo. ¿Qué cosa es un ser vivo? Es un cuerpo altamente organizado y complejo que tiene la capacidad de poder intercambiar materia y energía con su entorno. Es decir, el ser vivo y la naturaleza, su entorno, va a haber un intercambio de materia y energía. Es por eso que se dice que todo ser vivo es un cuerpo termodinámicamente abierto, porque tiene esa facultad de poder hacerlo. Y vamos a ver en qué consiste cada uno de los seres vivos. Para ello es necesario conocer las características de los seres vivos. En este caso tenemos, en primer lugar, la primera característica de los seres vivos, que es la organización compleja. O sea, la organización compleja de un ser vivo se refiere a cómo se encuentra estructurado, cómo se encuentra constituido ese ser vivo. Entonces nosotros vamos a dividirlo en tres niveles: el nivel químico, el nivel biológico y el nivel ecológico. En el nivel vivo químico nosotros vamos a ver de que vamos a encontrar tres etapas: los bioelementos, las biomoléculas y las supramoléculas. En los bioelementos tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de elementos que constituyen al ser vivo. Esta parte todavía es una parte inorgánica, pero constituye a él, como por ejemplo el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, al cual también se le conocen como elementos organógenos. Pero ojo, no son los únicos, también hay otros bioelementos que también van a estar no en la misma proporción, pero también son muy importantes, como el hierro, el calcio, etcétera, etcétera. Las biomoléculas, en este caso, son aquellas que están formadas a partir de los bioelementos, pero también tienen funciones muy importantes. Se clasifican en dos tipos: biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Como por ejemplo, en este caso están las proteínas, cuya función muy importante es de regular las funciones en los organismos. Muy bien. Las supramoléculas. Las supramoléculas vienen a ser aquellos organismos que se agrupan pero en una conglomerización. En este caso también son seres inertes, pero están agrupados y pueden alterar alguna función, como por ejemplo tenemos al COVID-19. Claro, en este caso el virus que produce el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, es una supramolécula. Entonces, en estos casos estamos hablando acerca del nivel químico. Ahora veamos lo que es el nivel biológico. En el nivel biológico vamos a encontrar a la célula, que es la primera porción diminuta de vida, que también cumple funciones muy importantes. Entre las células podemos indicar, por ejemplo, a las neuronas, pueden ser los miocitos, etc. Las células del tejido nervioso y células del tejido muscular.
tenemos lo que es el tejido. El tejido viene a ser una composición de varias células que cumplen la misma función y se reparten de la misma manera. En este caso, los tejidos pueden estar formados como por ejemplo como el tejido epitelial, el tejido conectivo, etc. Muy bien. Órganos. Los órganos se encuentran conformados como una unión de varios tejidos, los cuales van a permitir que estos de acá cumplan funciones muy importantes en el organismo. Como por ejemplo tenemos el corazón, el hígado, la piel, etcétera, etcétera. Muy bien, sistemas son aquellos conjuntos de órganos que cumplen funciones directas y muy importantes. También se les conoce como aparatos cuando los órganos tienen diferentes tejidos entre sí. Como por ejemplo podemos tener el sistema óseo, el aparato digestivo. Muy bien. Y acá tenemos a lo que es el organismo. El organismo es el ser vivo con todo ese grado de complejidad. O sea, por ejemplo, yo soy un organismo. Muy bien. El nivel ecológico. En este caso ya estamos hablando ya de agrupaciones en las cuales puede manifestarse todo ser vivo, porque el ser vivo no solamente cumple funciones internas, sino también funciones externas, como el caso de la sociabilidad o interacciones que pueden haber entre seres de la misma especie o de diferentes especies. Población, cuando el conjunto de seres se realiza, pero de la misma especie. Comunidad, cuando el conjunto es más amplio y ya incluye especies diferentes. Ecosistema es la interacción entre un ser vivo y el ambiente que lo rodea. Ecosfera se refiere a todo el planeta con la vida presente en él. Muy bien, segunda característica, ahora vemos la reproducción. ¿Qué cosa viene a ser la reproducción? Simplemente es la capacidad de poder formar un nuevo ser para poder aumentar la descendencia y así asegurando la conservación de la especie. Entonces, todos los seres vivos tienen esa continuidad de poder hacer que se aumente y se incremente la especie. La reproducción se puede clasificar en dos tipos: reproducción sexual y reproducción asexual. Bueno, obviamente se diferencian por varios aspectos. En primer lugar, la reproducción sexual se realiza por dos individuos. En cambio, la reproducción sexual es por un solo individuo. En la reproducción sexual, los descendientes son similares a los individuos que los generan, ya que hay una variabilidad genética entre ellos. En cambio, en la reproducción sexual, el ser vivo originado es idéntico a la madre. En la reproducción sexual se van a generar gametos para poder reproducirse. En la reproducción asexual no se originan gametos. En la reproducción sexual se lleva por medio de una fecundación. En cambio, en la reproducción asexual se dan otros mecanismos en los cuales no aseguran una fecundación. Bueno, ahora veamos lo que es el metabolismo. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que pueden existir en el interior de un ser vivo. Todos esos procesos importantes los vamos a clasificar de acuerdo a cómo estructura, en este caso, el metabolismo. Se puede clasificar en anabolismo y en catabolismo. Bueno, el anabolismo es un proceso constructivo, o sea, es decir, se forman partículas mayores a partir de partículas menores. Bueno, un ejemplo de ello podemos tener a la fotosíntesis. Claro que sí. El catabolismo, en este caso, es un proceso destructivo en el cual se van a obtener partículas menores a partir de partículas mayores, con el fin de poder obtener energía vital para el ser vivo. Bueno,
En este caso, como ejemplo, podemos tener a la respiración propiamente dicho o la respiración celular. Muy bien. Función de relación, cuarta propiedad. En este caso vamos a ver qué es la capacidad para poder reaccionar ante cualquier estímulo interno o externo, químico, mecánico o eléctrico. La relación se puede clasificar en dos tipos, irritabilidad o adaptación. Cuando en este caso la reacción que se realiza se hace de manera momentánea, o sea, mejor dicho, ocurre en un tiempo muy corto de plazo, se le llama irritabilidad, como por ejemplo cuando sientes frío en la época de invierno al sacarte el abrigo, o de repente cuando te cae la ortiga, no sé si conocerás la ortiga, claro. Por ejemplo, si tu mamita agarra y te tira la ortiga en la mano o en la pierna, mira lo que vas a sentir. Vas a sentir como una especie de escozor y todo ello. Eso es la irritabilidad. Pero si el proceso dura mucho tiempo, entonces lo que va a hacer el cuerpo es adaptarse, va a venir la adaptación. Por ejemplo, si uno que es costeño viaja a la sierra, entonces, ¿qué va a pasar? Obviamente allá la presión es totalmente diferente. Te va a faltar aire, te vas a ahogar, vas a estar así. Entonces, ¿qué va a pasar? Tu mismo cuerpo va a acelerar el proceso de la fabricación de glóbulos rojos y eso va a permitir que tu cuerpo se oxigene más. O sea, mejor dicho, profe, ¿qué va a pasar? Me voy a adaptar. ¿De acuerdo? Muy bien. Quinta característica, la homeostasis. En este caso vamos a ver qué es el estado de equilibrio interno en el cuerpo. Esto acá hace que se pueda regular y se pueda fabricar y trabajar eficazmente en el interior del ser vivo. Por ejemplo, la cantidad de latidos que hace el corazón para poder impulsar la sangre a través de las cavidades conductoras de sangre. Por ejemplo, puede ser la cantidad de orina que fabrica, en este caso, el riñón para que no se pueda inflamar mucho la vejiga. También puede ser, por ejemplo, la temperatura corporal. La temperatura corporal tiene que mantenerse constante. Entonces, todo ello son ejemplos en los cuales un cuerpo, un ser vivo puede mantener ese equilibrio interno. ¿Por qué? Porque si se ve afectado, entonces se ve afectado también la vida del ser vivo. Imagínate que te da un virus, como el coronavirus. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que la temperatura de tu cuerpo va a ascender. Y si asciende la temperatura de tu cuerpo, adiós homeostasis, adiós equilibrio interno. ¿Y qué va a pasar? Vas a comenzar a morir, obviamente, pues, ¿no? Claro, por eso que tienes que cuidarte bastante, abrigarte, tomar tu sopita caliente, etcétera, etcétera. Muy bien, crecimiento. En este caso, el crecimiento es aquel estado en el cual el ser vivo aumenta de tamaño. Desde que nace comienza a crecer, crecer, crecer. Por ejemplo, los seres humanos, los elefantes, los perros, las ranas cuando eran renacuajos y de ahí se convierten en sapos, etcétera, etcétera. Puede darse por dos formas. Puede ser por aumento de células o puede ser por el aumento del tamaño de las células. En este caso vamos a ver nosotros que de acuerdo a las diferentes características todo ser vivo puede lograrlo. Muy bien.